Soy el profesor Omar y hoy vamos a checar Passive Voice in Present Simple, voz pasiva en presente simple. Y bueno, vamos a checar primero el uso, vamos a checar la estructura, vamos a checar algunos ejemplos y bueno, habrá algunos ejercicios para que puedas consolidar al final del video. Empecemos primero con el uso. Nosotros usamos la voz pasiva primero para ser más formal. Otro uso es cuando nosotros no conocemos el sujeto. Y otro uso muy común también de la voz pasiva es para describir procesos. Ahora bien, vayamos a la comparativa. ¿Qué es la voz pasiva? En este caso, para poder entender qué es la voz pasiva, tenemos que hacer una comparación entre la voz activa y la voz pasiva. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es aquella en donde nuestra oración empieza con el sujeto, seguido del verbo o la acción y un objeto. Ahora, cuando nosotros nos referimos a objeto, no nos referimos necesariamente a una cosa, sino más bien gramaticalmente, el objeto en una oración es aquella persona, cosa, animal que es afectada o que recibe la acción. El sujeto es el que lleva a cabo la acción sobre el objeto. Esa es la voz activa. Sujeto, verbo, objeto. En el caso de la voz pasiva, lo más importante va a ser el objeto de la oración. Por lo tanto, vamos a empezar la oración con el objeto. Después habrá una forma del verbo to be, siempre. Eso es algo muy importante que debes de recordar. Y después va a venir la acción. Y por último, si es que es necesario o si no es obvio, podemos incluir el sujeto, que en la estructura de la voz pasiva no se le llama sujeto, sino se le llama agent o el agente. Veamos este ejemplo. Tenemos Big produces pens. Esto es voz activa. Big produce plumas. En este caso, nuestro sujeto es Big. Big produce. ¿Qué produce? Plumas. Por lo tanto, plumas va a ser nuestro objeto. Si nosotros quisiéramos transformar esta oración activa en voz pasiva, tendríamos que poner primero nuestro objeto. Por lo tanto, vamos a empezar con pens. Seguido de esto, vamos a utilizar el verbo to be. Como estamos checando voz pasiva en presente simple, tenemos que utilizar am, is o are. En este caso, tenemos are. Para después ser seguida del verbo en pasado participio. Y si nosotros queremos incluir el agente, vamos a utilizar la preposición by y después nuestro sujeto. Entonces nuestra oración en voz pasiva quedaría: las plumas o plumas son producidas por Big. Eso es voz pasiva. Analicemos la estructura un poco más. Como ya lo mencioné, empezamos con el objeto para después ser seguido del verbo to be en presente. Am, is o are, dependiendo del sujeto. Y nuestro verbo en pasado participio. Y tenemos nuevamente el mismo ejemplo. Pens, que es nuestro objeto, él no está haciendo la acción, la está recibiendo. Are, que es nuestro verbo to be, en este caso para pens, pens es como si fuera they, por eso utilizamos are. Nuestro verbo en pasado participio, produced. Y por último, by Big, que sería nuestro agente o nuestro sujeto. Ahora chequemos algunos ejemplos. Coffee is grown in Colombia. El café es cosechado en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el café no está haciendo la acción. El café está recibiendo la acción. Y en este caso, ¿por qué no mencionamos por quién? Porque es bastante obvio, por personas. Entonces, ese es uno de los principales usos de la voz pasiva, que a veces no es necesario mencionar quién lo hace o es obvio quién lo hace. ¿Ok? Football is played all around the world. El fútbol es jugado en todo el mundo. ¿Por qué? Pues nuevamente, por personas, no hay necesidad. Si lo quieres incluir, está bien. Sin embargo, no sonaría natural. Y por último, water is used to create tequila. El agua es usada para crear tequila. Nuevamente, en este caso no es necesario mencionar quién hace la acción o puede ser que no sepamos quién lo hace. Si te fijas, tenemos nuestro objeto, coffee, football, water, y después tenemos nuestro verbo to be, is. En este caso se repitió is porque todos nuestros objetos son la tercera persona del singular y nuestro verbo en pasado participio. Grown,
played, used. Recuerda que puedes practicar con los ejercicios que te dejamos en la plataforma y nos vemos en la próxima.